buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. América Latina en los últimos 2 años ha tenido una situación en la cual su ciclo de auge exportador de materias primas, que tenía una fuerte demanda de China con tasas de crecimiento muy altas, pues entró en un ciclo recesivo. Y al mismo tiempo esto coincidió con periodos de gobierno que tenían mucho tiempo en el poder. Y estos regímenes, como es el caso del PT en Brasil o el caso del kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina, o el caso de Chile con la coalición de la Bachelet, son elementos que en este cambio de ciclo económico coincide con un agotamiento del ciclo político, porque 10, 12, 14 años en el poder tienen algún nivel de desgaste, ¿no? Y justamente ese cambio de ciclo económico coincide al mismo tiempo con el paso a fuerzas más de derecha dentro del continente, luego de un largo periodo de vigencia de proyectos de centro izquierda o de izquierda. Permanece Evo Morales en Bolivia y en una situación bastante crítica en el caso de Nicaragua, porque verdaderamente tiene una situación muy crítica y cuestionable, ¿no? Y realmente hemos visto el ciclo electoral, y es un ciclo electoral sucesivo. Y Mauricio Macri vence, en el caso de Argentina, a las fuerzas de relevo del peronismo, y Sebastián Piñera, en el caso de Chile. Y evidentemente que en el caso colombiano también pues es una fuerza más de derecha, el uribismo, quien toma el poder. Y lo que hemos visto en el caso brasileño es un caso muy peculiar, ¿no? Porque en el caso de Dilma Rousseff lo que se ha dado es una situación que muchos han denominado de golpe de Estado institucional, sobre todo porque los argumentos para los cuales se procedió a la destitución por parte de un Congreso muy dividido y que luego se demostró con evidencias concretas, muchos de ellos como Cunha, con penas ya en la cárcel, de que realmente el hecho de las cuentas públicas que se argumentaba que estaban no transparentes es un hecho risible frente a la comunidad internacional. De todas maneras, Michel Temer, que era el vicepresidente, pues prácticamente tiene una situación de precariedad muy alta, ¿no? Pero todos los ojos ahora están puestos en México, sobre todo por la situación con relación a los Estados Unidos. Y a 10 días de que México celebre la mayor votación de su historia, más de 3.000 cargos públicos están en juego y todas las miradas se centran en López Obrador. De acuerdo al modelo electoral, el líder de Morena tendría ahora, de acuerdo a las encuestas y a los análisis que se han hecho sobre las encuestas, un 95% de probabilidades de ser elegido presidente. Ricardo Anaya ganaría un 4% de las veces y José Antonio Meade menos de un 1%. Para calcular esta predicción, las firmas encuestadoras hacen un promedio de encuestas y tenemos en cuenta su precisión histórica. La metodología que se sigue es la misma que se usa en elecciones en Francia, Reino Unido, España o hace apenas unas 2 semanas en Colombia. En arreglo a ello, los análisis indican que el margen de error de los sondeos ronda ahora los 12 o 13 puntos. Por eso López Obrador es un favorito claro, porque sería raro o infrecuente ser un vuelco electoral que haga perder 20 puntos al candidato puntero. En cuanto a la estimación de diputados y senadores, para la estimación de estos diputados se han tomado en promedio
a 6 encuestas recientes: la de Verumen, Ipsos, La Parametría, El Financiero, GI 360, Consulta Mitosky y Reforma. A partir de esas encuestas se estima que los diputados por mayoría relativa y representación proporcional, tomando en cuenta los límites que marca la Constitución. Para la estimación de senadores se sigue un proceso análogo a partir de 3 encuestas: la Verumen, Lapsus, Parametría y GI 360. Estos cálculos son una aproximación y están sujetos a márgenes de error elevados. En cuanto a la metodología del modelo de la elección presidencial, las predicciones las produce un modelo estadístico basado en sondeos y en su precisión histórica. El modelo es similar al que se usa en Francia, Reino Unido, Cataluña, y funcionan en 3 pasos: agregar y promediar las encuestas en México, incorporar la incertidumbre esperada y simular 20.000 elecciones presidenciales para calcular probabilidades. Este es un hecho relevante, sobre todo por el caso de las encuestas en el Brexit en Inglaterra y en el mismo Colombia en torno a todo el tema de las consultas que se hicieron para los acuerdos de paz. En relación al promedio de las encuestas, el promedio tiene en cuenta de docenas de sondeos para mejorar su precisión. Los datos han sido recopilados en su mayoría por la web Oráculos.mx. El promedio está ponderado para dar distinto peso a cada encuesta según 3 factores: el tamaño de la muestra, la casa encuestadora y la fecha. En cuanto al peso de la muestra, las encuestas con más entrevistas reciben más peso según una ley decreciente. Pasado cierto umbral, hacer más entrevistas aporta poco. Y sobre todo es importante tomar en cuenta cómo incorporar la incertidumbre de las encuestas. Y este es el paso más complicado y más importante. Y se necesita estimar con precisión esperada los sondeos en México. Calibrar los errores esperados. Primero se ha estimado el error de las encuestas en México y se han construido una serie de bases de datos con encuestas de 5 elecciones desde el año 2000, incluyendo las 3 presidenciales. El error absoluto medio de los promedios de encuestas en México han rondado los 3 puntos por partido o candidato. Eso significa que fueron habituales desviaciones de 3 o 4 puntos y que el margen de error se acerca a los 8 puntos. En cuanto a la simulación, el último paso consiste en ejecutar un modelo en donde los resultados de las simulaciones permiten calcular las probabilidades que tiene cada candidato para ganar. Este modelo se basa por entero en encuestas y existe la percepción de que los sondeos no son fiables, pero a nivel nacional fallaron por pocos puntos, incluso en el caso de Donald Trump y con el Brexit. En otras elecciones recientes dieron menos que hablar porque estuvieron acertados, como es el caso de Francia, de Países Bajos, País Vasco, Galicia, Cataluña. Pese a la creencia popular, lo cierto es que las encuestas no lo han hecho mal últimamente. Las encuestas raramente son perfectas, pero no existe una alternativa que haya demostrado mejor capacidad de predicción. De manera que todos los sondeos y las estimaciones basadas en los promedios de las encuestas más reconocidas en México prácticamente le dan una mayoría a 10 días de las elecciones bastante holgada a López Obrador. Y sobre todo, tomando en cuenta la consistencia de los análisis que se ha realizado en relación a las encuestas y su comparación con otros casos, como el del Brexit, como el de las elecciones norteamericanas y a otras elecciones en Europa, como es el caso de Francia, como es el caso de Cataluña en torno a aspectos relativos a la independencia. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando este y otros aspectos de esta interesante coyuntura
mexicana tan relevante dentro del contexto de las relaciones con Estados Unidos. No le cambie, cita cultural.